Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenidos a Antesala desde tu casa. Es increíble que podemos estar conectados en esta transmisión online a distancia, pero más unidos que nunca. Mira, hoy quiero que abras tu corazón y me acompañes a Hechos capítulo 2. Y quiero que me prestes toda tu atención por estos 20 minutos que vamos a estar compartiendo. Sé que Dios te va a hablar. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Hechos capítulo 2. Y dice de la siguiente manera: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Esto es clave, ¿eh? Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Pánfila, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Wow, mira, yo no sé si alguna vez tú has ido a un lugar increíble y quieres recomendarlo con todas las personas. Puede ser una cafetería, pueden ser unos buenos tacos, yo no sé a qué lugares, pero a nosotros nos gusta recomendar algo que se nos ha hecho increíble. Y si eres como yo, si es una buena cafetería, si son unos buenos tacos, tienes que recomendarlos sí o sí. ¿Estás de acuerdo? Imagínate que probaste lo más padre y vas con esa persona a recomendarlo. ¿Cómo estás? Emocionado. Hay un hype, hay una emoción en hablar de eso. Entonces quiero que vayamos poquito más para atrás. Cuando Jesús promete que viene el Espíritu Santo a los discípulos, Jesús está emocionadísimo. Los discípulos no lo pueden entender en ese momento. Jesús está diciéndoles: ¿saben qué? Les conviene. Fíjate nada más, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. Y como yo te he enseñado, el Espíritu Santo, mira, esta palabra viene del griego con fuerza. El Consolador viene de con fuerza. Entonces, Dios, Jesús mismo aquí en la tierra prometiendo: les conviene que yo me vaya. Viene el que les va a dar fuerza. Yo pude imaginarme a los discípulos, siempre te comento esto, desconcertados y diciendo: ¿cómo que nos conviene que te vayas? Tú paras las tormentas. ¿Quién no quisiera tener a alguien al lado que pare toda tormenta todos los días? Tú multiplicas los panes, tú agarras las botellitas de Bonafonti, Chardonnay, ¿verdad? El mejor vino. ¿Neta nos conviene que tú te vayas? Y Jesús dice: sí, les conviene. Jesús estaba emocionado, y cuando Jesús por fin va a ascender al cielo, da esta promesa que dice en Hechos 1:8: ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Los discípulos reciben esta promesa y se quedan mirando al cielo cuando Jesús se va. Y los ángeles se les quedan viendo como que: oye,
¿por qué están viendo para arriba si acaban de recibir una instrucción? ¿Verdad? Y esto se me hace bien padre porque me llama la atención que muchos de nosotros, muchas veces la iglesia está arriba esperando que Cristo vuelva. Claro, Cristo va a volver, pero la última orden que Jesús dio antes de irse es: vayan y hagan discípulos. Viene el Espíritu Santo, Él está con ustedes. Entonces, la última orden de Jesús es: vayan. Entonces es increíble esto, porque se quedan viendo ahí arriba cuando Jesús les acababa de decir vayan. Esto debe de hablarnos que la postura correcta de esperar el regreso de nuestro Mesías, el regreso de Jesús, no es mirando al cielo, sino haciendo discípulos, mostrando el amor de Jesús, predicando con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir acá por acá en línea, hey man? Y esto es bien padre porque los ángeles, al ver los que estaban viendo hacia arriba, les dicen: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre vosotros y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Debe de esto llamarnos la atención porque tenemos que activarnos. Entonces, ahora sí ya la predicación, después de todo este intro. Jesús les encargó esto y les dijo: hey, vayan y hagan discípulos. Viene el Espíritu Santo, fue una promesa que les dio. Pero la Biblia no nos señala cuánto tiempo pasó de cuando Jesús prometió al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo por fin descendió. La Biblia no nos dice, pero sí nos dice un dato, y es esto: que fue en Jerusalén donde el Espíritu Santo desciende. Y ahí Jesús les ordenó que fueran. ¿Por qué? Porque señala que ahí en Jerusalén se iba a propagar el Evangelio. Y yo cuando leo esto, y siempre lo leemos y conocemos el pasaje, pero debemos de ver como que un poquito más allá. Yo hubiera dicho: ¿por qué en Jerusalén? Mesías, ¿por qué no merece Jerusalén que ahí empiece? Si ahí te crucificaron, ¿verdad? ¿Por qué mejor no en Roma? ¿Por qué no mejor en Belén? En un lugar más tranquilo. ¿Por qué ahí donde fue la crucifixión? Y aquí debemos de entender algo y debe de retarnos esto: que Jesús no tiene prejuicios. Amén. ¿Alguien por acá? A no llevarnos por prejuicios, porque en Jerusalén también fue condenado a muerte Jesús. Jesús no es prejuicioso. Ejemplo, somos una comunidad que se ha reunido en lugares que eran usados para algo, y de repente cuando llegamos nosotros es la antesala para que ese lugar sea usado para algo mejor, para darle gloria a Dios. Donde estamos actualmente en reuniones presenciales se han usado para infinidad de cosas, y hoy se están usando para hablar de la palabra de Dios, para hablar un mensaje de esperanza que no defrauda. Siempre, mira, Dios usa cosas sin prejuicios. Y vamos a llevarlo más allá. Tu vida y mi vida. Nuestra vida ha sido usada para el pecado, ha sido usada para cosas que no llevan a nada bueno. Pero llega el Evangelio, llega Cristo, y eso es la antesala para que nosotros empecemos a vivir una vida correcta. Y mira, Jesús no es prejuicioso porque dijera: mira, esta persona, como vimos la semana pasada, tiene mala fama, es de los peores pecadores. Jesús no ve tu pecado. Jesús ve el potencial que hay en ti. Jesús ve lo que tú eres cuando tú le recibes. Eso es lo padre, que tú y yo no somos justificados por lo que seamos o hayamos hecho, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es la gracia, y debemos emocionarnos. Jesús no es prejuicioso. Si algo se usó para lo malo, viene el Espíritu Santo, viene la gracia de Jesús y se convierte en la antesala para tu mejor versión. ¿Alguien puede decir amén de que Dios puede usarte? Tal vez estés pasando por un mal momento, te sientas lleno de pecado. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede transformar tu vida. Si es el mismo Dios que transformó a los discípulos, que transformó a todos los hombres de la Biblia, que ha transformado mi vida. Yo soy el primer ejemplo en decirte que soy un ejemplo de gracia. No soy ni el mejor, pero por la gracia de Jesús hemos sido transformados y hemos sido limpiados. Entonces vemos esto, que Jesús no es prejuicioso.
Los discípulos van a Jerusalén, a ese lugar donde había sido el lugar de crucifixión. Pero también ahí Jesús eligió para que fuera el lugar donde descendería el Espíritu Santo. Y ahí se encontraban los discípulos orando. Y se encontraban orando. Y se encontraban orando. Y esto debe de hablarnos. Que mientras tú y yo esperamos la promesa que Dios nos ha dado, no debemos de ser personas pasivas, sino tenemos que ser personas de oración, personas que están clamando y pidiéndole al Señor de que Él haga milagros. Me encanta, porque hay una frase que dice un viejo predicador, que si tú y yo queremos tener una vida llena de visión, una vida llena de pasión, mantengamos una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Quieres una vida de visión en tu familia? ¿Una vida de sueños grandes? ¿Una vida de pasión? ¿Quieres una iglesia apasionada? ¿Tu familia? ¿Los tuyos? ¿Sabes? Sirviéndole al Señor. Mantén una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que mantener una vida de oración. Y te repito, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, pero sí nos enseña ¿qué hacían los discípulos? Estaban orando. Estaban buscando de Dios. Y esto es padre, esto es clave, porque todos conocemos la historia. Llega el Espíritu Santo. Empiezan a predicar en lenguas. Había gente de todo el mundo antiguo reunidos en Jerusalén. Y la Biblia te lee ahorita una listota de pueblos que ni siquiera sé repetir bien. Creo que si eres bueno para leer mejor que yo, dijiste Jorge, dijiste mal esta ciudad, no dijiste el acento acá, porque son nombres difíciles. Imagínate, de todos lados, pueblos que ni siquiera sabemos pronunciar, podían entender las buenas noticias del Evangelio dadas por los discípulos. Estaban las lenguas repartidas sobre cada uno. Entonces esto es algo bien clave. Pero era como lenguas de fuego, pero eran diferentes. Eran diferentes lenguas habladas ahí, romanas, de todo, pero un mensaje. Esto es clave. Esto quiero que me prestes toda tu atención. Eran diferentes lenguas, pero un solo mensaje. Y me apasiona leer esto, porque puede haber una sincera unión donde hay diversidad de expresión. Y quiero entrar en esto poquito. Puede haber diversidad, te repito, de unión. Puede haber sincera unión donde hay diversidad de expresión. Tú eres una persona única, tú tienes al Espíritu Santo. Estamos leyendo que el Espíritu Santo ya descendió, está en ti y está en mí. Tenemos dentro el Espíritu Santo. La palabra dice que el mismo Espíritu, checa, que levantó a Jesús de entre los muertos, habita en ti y habita en mí. ¡Wow! Imagínate, ¿qué pudiéramos lograr si verdaderamente le creemos a Dios? Eres una persona única, llena del Espíritu Santo. Puede haber una diversidad, ¿verdad?, de expresión, pero manteniendo un mensaje que es el de Cristo Jesús. Tú eres único. Tú puedes alcanzar gente que yo no puedo alcanzar. Yo voy a alcanzar a gente que tú no puedes alcanzar. Hay unión, pero hay diversidad. Hay estilos. Tú con tu manera de ser expresa a Cristo. Tú con tu manera de ser refleja el amor de Jesús donde te encuentres, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, en el Zoom, ¿verdad? Todo es por Zoom. En el Zoom refleja el amor de Cristo. En redes sociales refleja el amor de Cristo con tu expresión. Eres único. Yo no estoy aquí para hacerte como yo, no. Yo estoy aquí para decirte que tú eres una persona única. Exprésate. Ante Sala somos una iglesia que hay diversidad. Tú ves el cuarto de la iglesia en reunión presenciales y hay una diversidad de edades increíble. Hay una diversidad de estilos, de ropa que no te puedes imaginar. Si has estado ahí lo has visto. Pero yo creo que nosotros estamos viendo esto en estos tiempos, que puede haber una sincera unión donde hay diversidad de expresión, diferentes expresiones, pero un mismo mensaje, y eso es: Jesucristo murió por mí. Nuestra teología es muy simple: Cristo murió por mí y yo tengo al Espíritu Santo. Entonces eso debe de emocionarnos. Muestra el amor de Jesús a tu estilo,
había diferentes lenguas, pero un mismo mensaje. Y esto me llama la atención porque nos habla algo también. El evangelio es para todos. Y hasta este momento en la Biblia se revela. Es la primera vez que los gentiles en su lengua empiezan a escuchar el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación, las buenas noticias, como decimos en antesala, el mensaje que no defrauda, ¿verdad? El mensaje de Cristo Jesús. El evangelio es para todos. Qué increíble pasaje. Y mira, y ahora te quiero dar mi último punto. Cuando te acabo de leer que los ángeles ven a los discípulos viendo a Jesús irse, les dice: Galileos, vayan, o sea, ya no se queden aquí. Y para no echarte mentiras, leértelo bien, dice: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados viendo al cielo? Básicamente, hey, vayan. Pero ojo, me llama la atención algo. Los ángeles les dicen Galileos, ni siquiera les dicen discípulos. Los ángeles no los llaman como apóstoles, no, Galileos. Ahora, cuando ellos empiezan a hablar las buenas noticias en los idiomas sofisticados del mundo antiguo y todos podían entender, la gente, ¿qué crees que dijeron? Wow, somos de Roma, somos de Grecia, somos de Mesopotamia, somos de Judea, pero todas estas personas, todas son de Galilea. Imagínate en el tono más despectivo del mundo, más como que haciéndolos menos. ¿Te han hecho menos? ¿Se siente feo? Al tono más feo que te puedas imaginar, así fue. Son Galileos. Te repito, no les dicen los ángeles, no les dicen apóstoles, no les dicen discípulos. La gente también como que Galileos. Y ahora quiero que entremos, te quiero explicar un poco el contexto de esto. Galilea, en el tiempo de Jesús, era una región bien pequeñita de gente que se dedicaba a la pesca. Era lo más minimizado que te puedas imaginar, era Galilea. Y los ángeles, yo creo que les dijeron así a ellos, no por sus títulos, sino hey, Galileos, para que nunca, cuando fueran, se les olvidara de dónde Jesús los había sacado. Yo creo esto con todo mi corazón. Y ahora te pregunto a ti, ¿de dónde te ha sacado el Señor? Que nunca se te olvide de dónde te ha sacado el Señor, para que comprendas, lleno del Espíritu Santo ahora, cuando veas necesidades, cuando veas personas que están en gran necesidad, no veas sus pecados. Acuérdate que también tú eres un Galileo. Y ve gracia, dada la gracia que tú recibiste. Ve proyectos que el Señor puede usar para manifestar su poder. Vamos a compartir esa gracia. Sabes, nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Y cuando veas gente en gran necesidad, también tú puedes decir, también lo puedo hacer con Él. Amén. ¿Alguien por acá me está entendiendo? ¿Cómo pueden Galileos hablar de esta manera? Son de Galilea, ¿verdad? Estaban desconcertados. Es más, eran tan minimizados que estaba leyendo acerca de esto. Los galileos ni siquiera sabían hablar bien arameo. El arameo también lo hablaban mal. Es como si tú y yo predicáramos y ni siquiera supiéramos hablar bien español, ¿verdad? No sabían hablar bien ni arameo y la gente se asombraba. ¿Por qué? Porque estaban hablando hasta romano, estaban hablando griego, estaban hablando otros idiomas. Gente de Galilea. ¿Te das cuenta cómo nuestro Salvador no usa a la gente más preparada, no usa a la gente que se siente y que cree que merece, sino usa a la gente humilde, a la gente que reconoce que no puede y necesita de un Salvador? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta cómo la semana pasada vimos eso? Que la gente que decía, ¿por qué Jesús se sienta con Galileos, con la peor escoria? Se sienta con recaudadores de impuestos. Juzgaban a la gente. ¿Y Jesús con quién terminó sentados? Te repito, con ellos, no con los religiosos que creían que todos lo sabían. A Jesús le gusta usar a gente que
vea al mundo y diga, definitivamente esta es una intervención divina. Así es que cuando tú ves a gente que realmente necesita de Jesús, tal vez tu propia vida es una vida que sí o sí necesita una intervención de Dios, porque tú eres una persona que, híjole, amén, yo por acá te puedo decir, pero déjame decirte algo increíble. Dios pudo haber escogido para que extendieran su reino, su palabra, a personas de la escuela de Gamaliel, súper preparados, teólogos increíbles, los mejores conocedores, pero prefirió escoger del canasto de los débiles, de lo necio, como dice su palabra, para confundir al sabio y al poderoso, y que tú y yo veamos, viendo la palabra de Dios, de que Él puede usar al que sea. ¿Y por qué te estoy predicando esto? Porque estamos entrando en una nueva temporada en la cual tú y yo tenemos que predicar el evangelio y recordarte con este tipo de mensajes que tú tienes lo que necesitas, tienes al Espíritu Santo, y que no se te olvide que ir al cielo es nuestro destino, pero traerlo a la tierra es nuestra misión. Vamos a hablar de Jesús esta semana. Vamos a mostrar a Jesús a los demás. Vamos a mostrarle a Jesús a nuestra familia. Vamos a mostrar ese amor, ese mensaje que no defrauda. Iglesia, tiene que haber una urgencia por hablar de la palabra, por mostrar el evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces sé que para alguien fue. Y te repito, ¿te sientes débil, que no sabes? Acuérdate de los Galileos. ¿Te sientes que no tienes lo que necesitas? Que no se te olvide que tú ya tienes al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no oramos, familia? Gracias, Jesús, te damos porque tú eres bien bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque a ti te place usar, Dios, al que no está preparado tal vez, pero está dispuesto. Te gusta usar al débil, Dios. Te gusta usar al que reconoce que te necesita de todo corazón. Y aquí estamos como comunidad reconociendo que te necesitamos. Reconocemos que necesitamos una intervención tuya. Reconocemos, Dios, también de que sin ti no podríamos hacer nada, Dios. Y así como tú usaste a Galileos, te pedimos hoy con toda humildad que nos uses a nosotros para compartirte tu amor, mostrar de tu amor, amar a los demás, mostrarte a ti, porque sabemos que somos el único sermón que mucha gente escucha. En el nombre de Jesús decimos, la iglesia más guapa, amén y amén. Entonces, iglesia, vamos a mostrar esta semana de la luz de Jesús. Tenemos lo que se necesita. Amén. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y nos dé la paz. Amén y amén. Y para recordar, ¿necesitas oración? Mándanos un mensaje, queremos orar por ti. Que Dios te bendiga, increíble semana.